Estamos iniciando esta ronda de podcast, doctora Vildia Rowe. Bienvenida a este espacio donde vamos a compartir de eso que a usted le sobra, conocimiento. Y conocimiento en el área de fertilidad. Esto que todas las madres o todas las mujeres que todavía no somos madres estamos buscando, la posibilidad de quedar embarazadas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Cuéntenos, doctora, háblenos un poco al principio de su experiencia, porque cuando nosotros vamos a evaluar la consulta con un especialista, nos gusta saber y conocer de cerca cuál ha sido su preparación previa, en breves palabras, porque sé que tiene muchísima, ¿no? Bueno, inicialmente pues estudié en la Facultad de Medicina, posteriormente hice la especialidad de Ginecología y Obstetricia aquí en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, para luego trasladarme 2 años a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Perinatología. Ahí hice Biología de la Reproducción, además de un diplomado en cirugía laparoscópica. Oh, interesantísimo, o sea que se complementa súper bien porque la cirugía laparoscópica creo que es uno de los puntos fundamentales para evitar la máxima invasión, o sea, vamos a prevenir el riesgo o la mayoría de los riesgos posibles que se pueden presentar cuando hablamos de ginecología, que son órganos más, que son internos, súper internos, digo yo, que están muy profundos para nosotros y que además son de mucho detalle, ¿verdad? Eso le ha ayudado en su experiencia, saber la laparoscopía, ¿no? Exactamente. Lo que buscamos ahora es realizar los procedimientos a través de estudios mínimamente invasivos que involucren poco tiempo dentro del quirófano o del consultorio y que se le pueda dar la máxima ventaja al paciente con rápida recuperación. Bueno, y hablando de fertilidad, el título que tenemos para nuestro próximo artículo en la edición de de abril-mayo, perdón, que es la que viene, la edición número 52, vamos a compartir este artículo que se llama o se denominó ¿Cómo lograr ese embarazo tan anhelado? Es que se me enreda hasta la lengua porque me da mucha emoción. Hay muchas mujeres que estoy segura que al escuchar este espacio van a conseguir una respuesta en lo que tanto nos preocupa. ¿Cuáles son los tratamientos y estudios disponibles para alcanzar el sueño de ser padres? Háblenos un poco sobre el embarazo, qué tan complejo es, doctora, qué ha visto usted en su consulta, qué es lo que mayormente usted nota, qué es lo que pasa con la población y la imposibilidad de un embarazo. Bueno, definitivamente que lograr un embarazo para mí es algo maravilloso, ¿sí? Es un proceso muy complejo que vemos de manera sencilla porque asumimos que la reproducción se da per se. Pero para que esto se logre tienen que conjugarse muchos factores que involucran un correcto estado de salud física y emocional de la pareja. Eso es sumamente importante. Y bueno, para lograr el embarazo tenemos disponibles 3 principales técnicas que se apoyan en algunos estudios que pueden dar diagnóstico y tratamiento a la vez. Sí, es que muchas veces cuando buscamos alternativas o tratamientos pensamos en lo costoso que puede ser, lo riguroso y lo largo que pudiese tornarse el proceso, ¿no? Entonces, ¿usted nos puede hablar sobre esos 3 tipos de tratamientos que acaba de enunciar o de mencionar y se aplican para todos los casos o va individualizado? Definitivamente que la evaluación es individual. No podemos aplicar los tratamientos como recetas de cocina. Es por ello que es muy importante que acudan a una evaluación especializada. Y definitivamente estos 3 tratamientos se dividen en estos grupos: relaciones dirigidas e inducción de ovulación. Este es el más sencillo de todos, no es tan costoso para los que pues tienen esa inquietud con respecto a los tratamientos de reproducción asistida, es muy accesible. La mayor parte de las veces lo logramos con medicamentos que son tabletas, que damos durante un periodo específico del ciclo menstrual para fomentar la producción de óvulos, más de uno idealmente, y llevar a la pareja a tener relaciones en los días más fértiles del ciclo, aumentando así la probabilidad de embarazo. ¿Hay una edad límite para hacer este tipo de tratamientos o va a depender de la edad en que se desarrolla la mujer? Por ejemplo, me puedo hacer esa pregunta, ¿no? ¿De qué depende la posibilidad de que hagamos este tipo de tratamientos? Porque hay mujeres que por su muy ocupada vida profesional, este tema pues lo han postergado y ya después de los 40 quieren tener un embarazo, pero a feliz término, ¿no? Ok, cuando tenemos pacientes mayores de 40 años, lo ideal es iniciar con técnicas de complejidad intermedia a alta.
Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos darle una oportunidad a los tratamientos como el anteriormente mencionado. ¿De qué va a depender esto? Del tiempo que lleva la paciente buscando. No es lo mismo una paciente de 40 años que inició su vida sexual activa a los 39 años que una paciente de 40 años que lleva 15 años de búsqueda de embarazo. Claro. Ah, ok. Entonces, si pudiésemos hablar de una edad, pudiésemos decir que como hasta los 45 años pudiésemos hacer este tipo de tratamientos. Realmente la literatura habla inclusive de los 54 años. Sin embargo, no recomendamos acudir en esas etapas. Eso lo hacemos ya en casos muy seleccionados. Yo diría que en pacientes menores de 50 años podemos desarrollar toda la amplia variedad de tratamientos que tenemos a disposición. Bueno, creo que estoy a tiempo todavía. Bueno, doctora, háblenos un poco entonces de la inducción de ovulación y las relaciones sexuales programadas. Como dijo, había hecho mención a algunas pastillas que se le indican, que me imagino que tiene que ver para aumentar la ovulación en la mujer. Pero este tipo de tratamiento ¿cuánto pudiese tardarse la mujer si no tiene antecedentes mayores de salud, de una posibilidad de quedar embarazada? Ok, cada tratamiento es como cada ciclo menstrual, lo que quiere decir que con cada menstruación podemos realizar un intento. Se recomienda no pasar de 6 intentos. Usualmente en la consulta, yo una vez que llegamos a 4, si no tenemos el resultado, progreso a la paciente a una técnica más compleja. Los medicamentos más comunes de utilizar son el citrato de clomifeno y el letrozol, aunque también podemos utilizar medicamentos con mayor potencia como las gonadotropinas. Y como mencioné, una vez que nosotros logramos que se desarrollen esos óvulos, lleguen a un tamaño adecuado, fomentamos la ovulación con el uso de un medicamento adicional y dirigimos a la paciente y su pareja a las relaciones, las fechas específicas en las que van a ocurrir para posteriormente realizar la prueba de embarazo. Ah, perfecto. Eso es muy bueno saberlo porque a veces uno piensa que el hecho de que en 3 meses tú no quedas embarazada, pues ya esto no sirvió. Y resulta pues que hay otras estrategias para poder hacerlo. Tal es el caso de la inseminación intrauterina. ¿Sería subsiguiente al primero? ¿Es el segundo tratamiento que se hace o no lleva un orden específico? Si lo consideramos como llevar un orden en específico, sí, sería el segundo paso. Okay. Aunque hay pacientes que, de acuerdo a su evaluación en la primera consulta, califican como primer tratamiento para inseminación. Y este va más enfocado en parejas que tienen ya antecedentes de falla en una técnica previa, algún problema en cuanto al factor masculino, ¿sí? Disminución de la concentración, problemas de eyaculación, inclusive algún tipo de disfunción sexual que dificulte o impida la penetración adecuada durante las relaciones sexuales. Entonces, factor masculino con afectación leve a moderada, con antecedente de falla en otros tratamientos, puede considerarse entonces candidata a la pareja a una inseminación intrauterina. ¿En qué caso hace la fertilización in vitro? Particularmente hay 2 grupos, digamos, bien definidos de pacientes, que son aquellas que tienen algún problema en las trompas uterinas, por ejemplo, pacientes con ligadura tubaria previa, pacientes con obstrucción tubaria, es decir, que las trompas se han tapado por alguna razón, y pacientes con factor masculino severamente afectados. Son los 2 grandes grupos. Hay otros grupos de pacientes, pero principalmente ellos. Factor masculino afectado, trompas uterinas afectadas. Ok. Estamos claros. O sea, que una mujer que de repente por algún accidente perdió una trompa, bien sea por un embarazo ectópico o porque simplemente pues su órgano se deterioró por temas genéticos, puede tener la posibilidad de hacerse una fertilización in vitro. Háblenos entonces de la histeroscopía, que es otro de los procedimientos que realiza durante el tratamiento o el proceso de fertilidad, ¿no? ¿En qué casos usted realiza este tipo de procedimientos, doctora? Sobre todo en pacientes con alteraciones de los ciclos menstruales, sangrados menstruales abundantes, dolor durante las menstruaciones y en los casos en que se sospecha alguna malformación del útero. Ok. En este estudio lo que hacemos es entrar con una cámara dentro de la cavidad uterina y evaluar su integridad. En muchos casos, cuando encontramos una patología o alguna alteración como un pólipo, fibroma, adherencias y demás, podemos corregirlo en el mismo tiempo quirúrgico. O sea, es
algo súper rápido, no es tan doloroso. Me imagino que emplean algún tipo de anestesia local. No ¿Tampoco? es necesario. No es necesario. No, es un estudio rápido, dura entre 15 a 30 minutos, se realiza en el consultorio y solo en el caso de patologías o enfermedades más complejas lo llevamos entonces a salón de operaciones de manera programada. Excelente. Cuando hablamos de sonohisterografía, ¿a qué se refiere? Utilizamos el ultrasonido endovaginal, pero modificamos la técnica introduciendo un catéter o una pequeña cánula a través de la cual se infunde líquido dentro de la cavidad uterina. El útero se distiende y podemos ver el interior de la cavidad. Nos ayuda a demostrar si hay alguna alteración dentro de la misma y también podemos evaluar la permeabilidad de las trompas en el mismo tiempo en el que se realiza el estudio. Sí, cuando hablamos de permeabilidad, porque muchas de las personas se preguntarán qué tiene que ver la permeabilidad de la trompa con los embarazos. ¿A qué nos referimos con ese término en específico? La trompa es el puente que comunica útero y ovarios. Si ese puente no funciona, no va a haber manera de que la célula femenina, que es el óvulo, y la célula masculina, que es el espermatozoide, se encuentren y se dé esa fecundación para que posteriormente tengamos la prueba de embarazo positiva. Excelente, excelente, porque nunca me había imaginado que la permeabilidad era un factor fundamental para este tipo poder tener un bebé, poder tener un embarazo. No sabíamos, pero qué interesante ese término, ¿no? El ultrasonido vaginal 3D lo utiliza también para hacer este tipo de estudios y ver cuál es su posibilidad de embarazo. Es correcto. Realmente esta es una experiencia que ha venido a revolucionar la forma en que abordamos las pacientes, a esclarecer algunos diagnósticos, sobre todo en el caso de pacientes que tienen malformaciones uterinas. Funciona casi como una resonancia magnética y lo tenemos disponible en el consultorio. Qué increíble. Yo la verdad que cuando leía el artículo pensaba que el ultrasonido era solamente en caso de mujeres que están embarazadas o simplemente es para revisar de forma muy sencilla los ovarios, pero no sabía que podíamos ver ese tipo de malformaciones o problemas que pudiesen generar la imposibilidad de embarazarnos, ¿no? Qué interesante. En conclusión, doctora, porque la verdad que esto es un tema que da para hablar muchísimo y nos podemos hacer muchas preguntas. Aquí lo importante es saber que tenemos algún factor que nos está impidiendo quedar embarazada. Usted va a ser la persona encargada de evaluar a ese paciente y en definitiva emplear alguno de los tratamientos que ya conversamos para que podamos tomarlos y bueno, tener un embarazo. Así que yo creo que las pacientes y todas las mujeres que estamos escuchando este podcast y viendo este video, que por cierto estamos conectados a través de la red de TikTok en vivo, vamos a saludarlos a todos los que están por allí. Creo que va a ser de gran ayuda y saber de que hay tratamientos para cada caso y es posible el embarazo. Es así, doctora, porque es que aquí yo veo que muchas mujeres nos preocupamos por el hecho de que intentamos una vez y cuando no se da, pues nos desmotivamos muchísimo. ¿Qué le pudiese decir usted a estas pacientes? Lo primero y lo más importante es que dejen el temor de acudir a la consulta, que por favor busquen ayuda. Es muy triste recibir a parejas que han pasado 5, 10 y 15 años de consulta en consulta con el temor de acudir definitivamente al especialista en reproducción asistida, que es la persona más idónea para ayudarlos y en un tiempo corto, ¿sí? Definir los factores, poder dar ese tratamiento y llevarlos a ustedes a esa prueba de embarazo positiva que han estado esperando durante años. ¿Sí? Sería el mensaje más importante, que tengan confianza, que esto es algo que podemos hablar en el día a día y que estamos aquí para ayudarlos. Bueno, la verdad que yo quedé súper complacida, con ganas de seguir conversando más y sobre todo conociendo de los aspectos técnicos que en definitiva son los que nos ayudan y nos orientan a ir a un especialista como es usted en reproducción asistida, que pues en fin o en conclusión es lo más importante. Por eso la invitación que le hacemos a todo el público a que compartan esta información, que la usen a su beneficio y que puedan asistir a su consulta en particular. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.